buenos días. Estamos aquí nuevamente en Poliedro Cultural desde la página de Público y Privado. Ustedes saben que este programa está dedicado a las diferentes facetas de la cultura en Chiapas. Y hoy tenemos con nosotros a una invitada especial, una escritora joven, destacada, Mat Samaranto. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy contenta y esta plática tan amena que hemos tenido. Sí, pues encantada de tenerte aquí en el programa y nos gustaría saber tu historia desde tu nacimiento en Ocosocuautla. Claro. Ay, okay. Hasta la época actual, todo tu desarrollo, desde cuando escribes, desde dónde nace tu vocación, ¿verdad? Tu cercanía con Laco y Elba, ¿verdad? Todo lo que ha sido tu trayectoria. Ay, muchas gracias. Bueno, pues yo nací en Coita, Coita, Ocosocuautla. Yo quisiera decir que fui una muchacha muy bien portada, pero no lo fui. Fuiste rebelde. Fui muy rebelde, la verdad es que... Yo digo que a mí cuando me preguntan, le digo, yo fui rebelde y obediente. Sí, las dos cosas juntas. Sí, la verdad es que yo creo que mis papás lucharon muchísimo. Mi mamá siempre cuenta la anécdota que cuando yo iba en la prepa, antes había como esta gran carrera que era secretaria bilingüe. Sí, y sí. La terminabas, pues cuando ya no terminabas la prepa, o sea, los papás te decían ya secretaria bilingüe o aquella que era auxiliar de contador. Y en Coita había una escuelita donde se dedicaban a eso. Entonces mi mamá ya estaba a 3 de mandarme a que yo fuera secretaria bilingüe, porque ya que, aunque sea eso, que terminara, pero que terminara algo en la vida. Fue muy impetuosa. Y creo que gran parte de ser tan impetuosa, tan querer probar otras cosas, querer probar otras vidas, sin duda fue la literatura. Porque creo que la literatura te lleva a otros panoramas, ¿no? Yo era a los 15, 16 años de edad, cuando estoy entre secundaria y prepa, yo empiezo a leer a los poetas malditos franceses. Bueno, y además ese leer mal leer, ¿no? O sea, que el uno lo lee, pero pues que lo lea lo que en ese momento uno puede comprender. Bueno, lo único que está viviendo a los 15 años. No, y además te metiste con poetas malditos. Sí, claro. Precisamente muy difíciles, ¿no? Era muy difícil y además, pues bueno, te meten en otra cosa. Entonces yo quería ser de arqueta, a mí me encantaba el arte gótico, pero en un pueblo tan pequeño, pues lo primero que decían es bruja. O esa muchacha tiene problemas con adicciones, ¿no? Porque cuando alguien pues sale, ¿no? De la normatividad de un pueblo, claro, pues se vuelve también como un poco difícil. Entonces mis papás aguantaron mucho en ese sentido, porque siempre me dejaron ser, no hubo una restricción, no hubo una cosa que dijeran, que me prohibieran hacer cosas, no, fue mucha libertad. Al contrario, siempre han tratado como comprender pues la situación, ¿no? Que es muy difícil cuando un hijo le sale creador, cuando llega uno y les dice algo así como, ya salí del closet, soy poeta. Creo que también es la incertidumbre laboral, que hace rato hablábamos, la incertidumbre de vida para los padres pesa mucho, ¿no? Entonces, así es lo primero que piensan. Es lo primero que piensan, dicen, bueno, ¿y ahora de qué va a vivir? Entonces, sí. En ese aspecto, yo creo que tuve una infancia muy feliz, una infancia que tengo muchos recuerdos de muchas cosas, recuerdos a los que vuelvo siempre, olores, sabores, como es impresionante que la mente con un olor pueda recordar cierta edad. Sí. Creo que tuve una infancia muy bonita. Y la adolescencia, pues con todos sus altibajos, pero igual. Y mi estancia en Coita fue buena. Yo después estudié hasta la prepa en Coita. En la prepa yo tenía como muchas cosas que quería hacer, ¿no? O sea, yo quería hacer de todo, pero no sabía qué quería hacer, ¿no? Y lo único que creo que se mantuvo desde la secundaria fue el que yo fuera lectora. Yo empecé a leer en la secundaria, empecé a leer por una cosa realmente fortuita, o sea, realmente que no, o sea, no, porque el primer libro con el que me topo, que fue en la primaria, y me la topo por una cosa, sale la película Romeo y Julieta,
aquella que era protagonizada con Brad De Pitt. No, la primera, no, la segunda con Brad Pitt, la hollywoodense. Sí. Entonces, todas mis amiguitas, pues los papás los podían traer a Tuxtla, que en ese entonces Tuxtla y Coita era hora y media, o sea, era mucho más Así largo, es, la ¿no? carretera no estaba tan bien Sí, y todo. y venían a qué es. Y el Cerro de Juárez, Sí, tan feo. ¿De ¿Sí? qué se llamaban las panchonas, panchonas, Pancheras, aquellos algo grandes así. autobuses. Entonces, pues yo no iba a poder venir, ¿no? O sea, era seguro que no. Era Mis para papás ti una trabajaban. tragedia. Sí, para mí era una tragedia no venir a ver Pero en la casa, aunque mis papás también, yo creo que muchos chavos de mi generación tal vez se dedican a escritura porque los papás fueron escritores o tenían hábitos de lectura, en mi caso no fue así. Mi papá se dedicó al bar y al billar, o sea, toda la vida. Y mi mamá se dedicó también a trabajar con mi papá en el bar. Entonces, no se dedicaban a esto, pero tuvieron un acierto, que en la casa siempre hubo libros. ¿De qué? No sé por qué, pero estaba toda la colección estaba bien. Antes, ¿se acuerda que llegaban los libreros? Y te vendían enciclopedias de puertas. Y te vendían las colecciones sí, también. Y las colecciones de poesía española, poesía inglesa. Yo tuve los clásicos universales que eran como 40 libros. Eran como 40 libros. Que eran color verde. Sí. Sí. Pues esos. Donde estaban los rusos, ahí ¿no? Está las novelistas rusos, los Shakespeare y, bueno, lo clásico de la literatura. Bueno, estaba... En esa colección estaba Romeo y Julieta. Entonces yo empiezo a leer, la verdad, lo primero es obras de teatro, que fue Shakespeare con Romeo y Julieta. Entonces cuando llego a la secundaria, leo los libros que están en casa. Entonces es mi primer acercamiento. Entonces había un hábito lector desde muy joven, leído, mal leído, pero bien, que en la prepa yo decido que quiero estudiar literatura. Mis papás dicen rotundamente que no, o sea, dicen cualquier cosa menos literatura. Y bueno, yo desistí, la verdad es que no logro comprender cómo no me aferré en ese momento a decir, no, yo no quiero otra cosa más que literatura, sino que desistí y estudio comunicación. Y en comunicación me la paso muy bien, la verdad es que fue una carrera que a mí me gusta mucho, creo que es muy amplia, que a veces nos cerramos a que solo sea... Así es, el reportero, ¿verdad? El reportero, y cuando es súper amplio. Cuando haces artículos de fondo, la crónica, simplemente los géneros periodísticos, ¿verdad? Muchísimos. Te abren un gran panorama. Y que también tienen que ver mucho con la literatura, que es totalmente... termino la carrera, la verdad es que la terminé muy bien. En la universidad pasa algo mágico, no sé qué pasó realmente, pero de repente de ser demasiado rebelde me volví sumamente tranquila. Entonces llego a la universidad y pues tengo muy buenas notas, termino la universidad, pero en la universidad un maestro me dijo, mira, si quieres seguir con el área de literatura, quieres postular una maestría, una beca, tienes que hacer tesis. En ese entonces yo me había titulado por promedio y decido hacer tesis. En ese momento estaba muy encandilada con el movimiento zapatista, justamente con el movimiento de las mujeres zapatistas, y de eso se trata la tesis, ¿no? Y saliendo de la literatura, saliendo de la universidad, yo tenía una columna en Heraldo Chiapas que se llamaba Ex Libris, que eran reseñas de libros. Ese es mi primer acercamiento a un área de periodismo, un área de comunicación. Y yo creo que ahí fue donde yo dije, yo sí me quiero dedicar 100% a la literatura. O sea, no hay otro, no me veo en otro camino, porque yo, siempre creo que uno se pregunta, ¿no? Sí, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? O me veo haciendo otra cosa, pues hago la otra cosa y dejo esto. Y no, yo creo que siempre no sería otra cosa, no me dedicaría a otra cosa si no me dedicara a esto. Hay cosas que me gustan mucho otras, por ejemplo, me gusta mucho la moda, me gusta mucho, digamos, no sé, la cocina. De diseño. Sí, pero no las haría porque siento que es totalmente como un hobby, algo que, pues, un pasatiempo, que lo aprendes, que puedes, pero no algo que te dedicarías al 100%. Entonces, así pasa y, bueno, después de eso, pues entro a la maestría, entro a trabajar a la Secretaría de Educación en el área editorial, ahí estoy como 4 años, que también fue porque yo era muy chiquita y pues en pañales, ¿no?
pero creo que me gustó mucho estar Un buen ahí aprendizaje. porque crecí, creo que aprendí muchas cosas que volvería a hacer, cosas que sí, Que ya no las volvería a hacer. Entro a la maestría en Ciencias Sociales en el CESMECA y yo creo que la maestría en Ciencias Sociales, ahí sí fue todo un deslumbramiento, porque me toca tener de asesor primero a Carlos Gutiérrez Alfonso, que es un escritor de San Cristóbal, gente que yo ya había leído desde antes, y cuando llego con las pláticas, era totalmente otro mundo, ¿no? Formarte una disciplina, ver qué uno quería y realmente siempre plantearse la cuestión creativa, porque eran investigadores, pero también eran poetas. Entonces eso era muy importante. Y tenía como lector... Con Jesús Morales Bermúdez, sí, ¿no te tocó Jesús? Ahora, mi primer lector fue Sí. Jesús Morales Bermúdez y ahora en el doctorado él es mi asesor. Y la verdad que cada plática con el doctor Jesús, uno termina con la cabeza alborotada, porque es demasiado, o sea, es como una luminosidad, una gran luminosidad de todos los ámbitos. O sea, cuando yo siempre he dicho esto y cada asesoría con el doctor Jesús era una lección de vida. No era solo una lección, no era un asesoramiento de tesis, era un asesoramiento de la vida, del sistema creador, y que siempre te planteaba, bueno, ¿para qué quieres crear? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Para qué quieres escribir? Bueno, estás aquí por el doctorado, pero ¿qué otra cosa quieres después de esto? Y creo que es algo que todavía me da vueltas en la cabeza, y que por él leí, por ejemplo, los clásicos griegos, que yo no los había leído, y que llegué a leerlos con él, y que él para esto me decía, bueno, si vas a hablar de poesía, si vas a hablar de literatura, pues vámonos desde las raíces, ¿no? Para que empieces. Entonces creo que la formación ha sido dura, pero bastante significativa y con bastantes porqués, ¿no? Sí, muy interesante. Y fíjate que el CESMECA, a mí me tocó trabajar con Óscar Oliva y cerca del Laco, hace muchos años, cuando la Dirección de Cultura dependía de la Secretaría de Educación. Ajá. Era un espacio, era un mini espacio. Y entonces ahí una de las propuestas de Óscar y de ellos, ¿no? De los Espigos, era la creación de un centro de estudios de México Centroamérica, y creo que fue el primer paso del CESMECA. Claro que ellos lo veían más como un espacio como de creadores, más que de la ciencia, ¿no? Más que de las ciencias sociales, como un espacio como más amplio, ¿no? Y fue tomando su camino y se quedó en este tema de la academia, ¿no? De la academia, ¿no? Claro, y con grandes, pues ahora sí con grandes voces, ¿no? O sea, tenemos a Daniel Villafuerte, Mari Carmen, ay, se me acaba de ir su apelliero, pero... La maestra Mercedes Olivera. Es todo un ícono. Hace que está ahí, y además, ver en los pasillos a Mercedes Olivera pero yo la había leído. Era deslumbrante ver, la verdad. Me acuerdo mi primer encuentro con ella hace muchos años, me dice... Yo ya no estaba tan niña, ¿verdad? Pero me dice, niña, ¿y por qué te interesó el feminismo? Me acuerdo. Me acuerdo que me preguntó hace años, ¿verdad? Sí, y es impresionante, ¿verdad? La maestra Mercedes. Ya están ahí Tere Ramos, ¿verdad? Inés Castro, bueno, una serie de gentes muy interesantes. Sí, la verdad, y además con esa gran vitalidad que tiene Mercedes Olivera, y con la gran lucidez, además, a su edad y todo, es como... Todo, es de mucha admiración, ¿no? Sí. Yo la leí cuando entré a la maestría, yo decía, ahí está, ¿no? O sea, pero nunca me acerqué y nunca le dije, yo la había leído. Nunca estuve en género, pero sí, la verdad, la personalidad, lo que ha propuesto además en Latinoamérica, Mercedes Olivera, ha sido bastante significativo. Claro. Y a mí, fíjate que la literatura y las mujeres, que es otra parte que yo vinculo, ¿no? Primero, cuando empecé a leer, pues no tenía estas nociones que tengo hoy de la perspectiva de género, de analizar la literatura desde otra visión, ¿no? Desde la visión de las mujeres. Y ayer estaba haciendo mi columna, tengo una columna que es para mujeres de la tercera edad, pero ahora ya es para todas, ¿no? Que se llama Por la Cuarta.
Ah, Sí, entonces la hice porque quiero que lean también, ¿no? Y como hablamos a veces del erotismo y de la sexualidad, dice sobre literatura erótica, ¿no? Y ahí planteamos, por ejemplo, en el Decamerón, que fue escrito hace ya un buen rato, las mujeres ya tenían una participación, ¿no? claro. Ya hablaban del erotismo de forma Sí, muy libre, claro. ¿no? Y también hay literatura mucho más antigua que el Decamerón, donde las mujeres ya participaban. Entonces yo digo, ¿en qué momento hubo ese retroceso, no? Sí, 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 sí. Sí, ¿en qué momento hubo en regresar toda esa parte de las mujeres, su sexualidad a la parte privada, ¿no? Y de poder pronunciarla, ¿no? Y creo Sí, que eso también es como un espacio de libertad que te da la escritura. Las mujeres que pudieron nombrar su cuerpo, que pudieron escribir sobre su cuerpo, sobre lo que sentía su cuerpo, mediante la palabra. Y es que la verdad es así que la es. palabra es infinita. Tú podrás sentirte muy enclaustrado o demás, pero al escribir se libera algo, eso Sí, sin te da duda. libertad. Sí, porque ¿qué otra escritora de la época de Jane Austen y de ellas que escribía desde su cuarto? Virginia Woolf. No sé si fue Emily Bront. Ah, Al- puede ser. no recuerdo quién, que escribía desde su cuarto y creo que su único espacio era su, Emily Dickinson, era creo. su cuarto, pero era de esa época, ¿no? De Mary Uh-huh. Shelley, de Jane Austen Sí. y de todas estas inglesas, ¿no? Y Sí. entonces, pero el escribir te da libertad. Uh-huh. Nunca hubiera uno pensado que ella escribía Claro. Y ella esa, escribía desde su cuarto, ¿no? sí, este famoso ensayo, ¿no? De la habitación propia De la habitación de propia, sí. Virginia Woolf, que creo que es muy significativo, y hasta ahora, para escribir cómo es que las mujeres necesitamos esta habitación propia, ¿no? Este espacio propio donde podernos crearnos, porque al momento de escribir estamos reescribiendo también nuestra vida. Estamos construyendo esa parte del otro yo, ¿no? Que queremos que se muestre. Sí, que tú nombras mucho, ¿no? Del otro Sí, yo. del otro yo. Sí. Sí, y por ejemplo, que te iba a comentar de las mujeres de esta época. Creo que Rosario Castellanos en su poema Otro modo de ser, bueno, que no Ajá. se llama Otro modo de ser, se llama En el umbral. Igual, el umbral. En el umbral, ahí habla de esta escritora que Claro. escribía, que escribía desde la soledad de su cuarto, ¿no? Y luego te encuentras a Silvia Plath, que también tiene un esposo famoso, un escritor famoso, ¿no? Sí. Y ella dice que sentía mucha envidia, ¿no? Uh-huh. Cuando él con sus amigos en su casa, hablando de literatura, y ella tenía que estar en la cocina, Sí. preparándoles pues supongo que las botanas, o el té y los pastelillos para que ellos Pudieran para seguir. que ellos hablaran, ¿no? Claro. O estar cuidando a los hijos, ¿no? Y ella hubiera querido estar sentada ahí en la sala Uh-huh. platicando con ellos. Claro. Y no existía esa posibilidad. Bueno, o se hubiera visto muy rebelde o muy transgresora, tal vez, ¿no? Si hubiera Sí. sentido yo me quedo aquí y ustedes sírvanse y a ver qué hacen, ¿no? Sí. Yo creo que la condición de las mujeres como creadoras es el doble de difícil. Eso no lo podemos negar porque por mucho tiempo, y creo que hasta ahora más o menos, y no es una lucha que tengamos ganada, se han abierto más espacios para mujeres y han dejado de encasillar a la literatura escrita por mujeres como una literatura rosa. Sí. Porque lo primero que te dicen es, ay, tú escribes poesía y seguramente estás escribiendo de amor, del novio, del cuerpo, no sé, o sea, como que de repente mucha gente pensó que habían temas específicos para mujeres. Así es. Ahora ya no, creo que ahora se está abriendo esta posibilidad y bueno, ya las mujeres están escribiendo otra cosa.
En el caso de Silvia Plath y Ted Hughes, yo creo que las relaciones entre creadores, bueno, tenemos una Elena Garra y un Octavio Paz también, que fue sumamente, o sea, cuando se separaron, así es, Elena la guerra. No pudo casi pisar México, o sea, creo no que... incendió México porque no pudo. Porque no pudo, ¿no? Las relaciones entre creadores yo creo que es muy difícil, porque o tiene que haber mucha comprensión, porque pues ambos están tal vez en un sistema como de libertad y de creer además que lo que uno está haciendo es sumamente importante, a veces se deja de lado a la otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que las relaciones son muy pocas las que han podido mantenerse, además después de mucho tiempo, y que sigan avante, ¿no? En un caso creo que de los únicos es el de El Belaco, ¿no? Que pudieron, o sea, hasta el final de hasta el final de la vida de la vida, sí, llegaron juntos. Pero es muy difícil que una relación entre creadores se pueda dar con esa gran comprensión. Claro, que creo que es sumamente importante que tu pareja, tanto que no sea creador, pero que sea lector, creo que sí es importante, porque tienes que mantener un diálogo. Entonces, una cosa es que te da tu pareja, pero tener un diálogo en el mundo con la persona que amas y con la que decidiste estar, yo creo que eso es lo más importante que debe haber. Así es, porque si no, bueno, ¿de qué pláticas? Tal vez habrá otras cosas. Sí, en el caso, pues el caso de Silvia y Ted Hughes, que terminó en un desenlace muy, muy caótico, trágico, y que además hay una cosa rara, ¿no? Porque también la siguiente esposa de Ted Hughes se suicida. Entonces, algo había ahí de tóxico, ¿no? De tóxico para que las dos, bueno, sus dos exparejas se suicidaran de una manera tan contundente y las dos como prácticamente culpando a Ted, ¿no? Y que, bueno, en ese entonces el machismo, el desvalorizar lo que escribía una mujer era como, o sea, no se tomaba tanto en cuenta, ¿no? Era como, bueno, aunque ahora sí es muy conocida la obra de Silvia Plath. Claro, pero... Lejos incluso de este romanticismo de su generación, que era la generación de poetas suicidas. Ahora es muy importante, ¿no? Así es. Sí, y así tantas poetas, ¿verdad? Que se suicidaron, ¿verdad? Como sí. Alejandra Alfonsina Storni también, ¿verdad? Sí. Bueno, y en el caso de Delmira Agustini, que fue asesinada por la pareja, ¿verdad? ¿No? Sí, vidas así muy trágicas, y tal vez muchas de ellas, en estos momentos del avance de la salud mental, ¿no? Sí, podrían haber tenido la ayuda de un psiquiatra, tal vez algunos casos eran problemas de depresión, de bipolaridad, que pudieron haber sido atendidos, ¿no? Claro. O el caso de Silvia Plath, que después se habló de ahora, que es una enfermedad ya conocida, que es la celotipia. Los celos excesivos que llegan en este grado pues, al suicidio. Claro, no necesariamente tenemos que ligar, eso es lo que pienso, la cuestión creadora con los problemas psiquiátricos. Pero de que había estas personas que se suicidaron, estas personas que llegan al suicidio, que asesinan y demás, de que tienen un problema psiquiátrico antes de la creación, lo tienen. Y es otra cosa que como sociedad nos ha costado ver. Los problemas psiquiátricos son una cuestión que te imposibilitan en la vida. La gente no está como muy acostumbrada a ir al psicólogo, ir al psiquiatra, porque quizás no lo valorizan tanto. Los prejuicios, ¿no? Y dices, bueno, es una enfermedad como cualquier otra, ¿no? Como si te duele, tienes apendicitis o te duele el estómago, no sé. Sí, con una amiga precisamente hablábamos de que la salud mental está muy abandonada, ¿no? Y entonces consideramos la necesidad, ¿verdad?, de mucho mayor atención por parte del Estado a estos temas, porque vemos actualmente el tema de la depresión y los suicidios que están a la orden del día, ¿no? Entonces decimos, ¿qué está pasando, no? Hasta recomiendan, por ejemplo, que se introduzca en las primarias, ¿no? Como parte de la currícula, temas como yoga, meditación, ¿no? Sí, claro. Para que inteligencia emocional, para que los niños y las niñas aprendan a relajarse, ¿no?
aprendan a tener momentos de calma, a dialogar, ¿no? Y enfrentarse a esta sociedad que ahora se ha vuelto mucho más violenta y mucho más difícil. Entonces, creo que sí, las enfermedades psiquiátricas, las enfermedades psicológicas se deben de tratar. Tan solo en Tuxtla se ve diario, por lo menos sí, una en nota los de medios, suicidio, sí. ¿no? Entonces, es bastante alarmante cómo ha subido la tasa de esto. Y bueno, escritores suicidas hay todo un álbum. Sí, y también en el área de la música, en el ¿no? área de la música, sí, los creadores parece que fueran tal vez como muy sensibles, como ¿no? muy, Como muchos, muy, claro. como que les faltara cierta fortaleza, ¿no? Sí, para soportar un mundo, ¿no? Tan difícil, tan ¿no? difícil. Sí, ¿no? Y además yo creo que los creadores siempre están viendo una cosa más allá de lo que la demás sociedad puede ver, tal vez un poco más sensitiva, más sensible, ¿no? Y que bueno, que al final decía, yo creo que también el suicidio es una decisión, ¿no? Muy respetable, ¿no? Hay gente que ya no quiere vivir y desgraciadamente creo que eso también debemos de respetarlo, Claro, ¿no? yo sí, por ejemplo, en cuestiones de enfermedades y de otro tipo, ¿verdad? De situaciones, yo sí creo en el suicidio asistido, ¿verdad? El ayudar a las personas a morir con dignidad. Con dignidad. Y cuando ellos deciden, ¿no? Sí, por ejemplo, para cuestiones de enfermedades terminales, Suiza y algunos países europeos aceptan la cuestión del suicidio asistido y a mí me parece muy válido, ¿verdad? Claro, porque además, ¿para qué sufrir, no? Yo creo que hay que alejarse siempre lo más posible del dolor, ¿no? Que hay también en la literatura dicen, no, es que bueno, hay como un cliché, pareciera que mucha gente dice, es que a mí, yo cuando escribo, me duele, o yo cuando me enfrento a la página en blanco, para mí es dolorosísimo, o es una cuestión como caótica. Bueno, no sé, tal vez cada creador tiene una idea distinta, ¿no? A mí algo que me ha gustado de la literatura es que es un campo en el que uno puede divertirse. Sí, la parte lúdica de la literatura, ajá, la parte lúdica. Si yo sufriera con la literatura, yo creo que lo hubiese dejado hacer desde hace mucho tiempo. A mí no me gusta el dolor. Siempre ando huyendo al dolor porque ni el dolor físico, ni el dolor mental, no me gusta sufrir, no me gusta el dolor. Por ejemplo, yo creo que Ibargüengoitia ha de haber disfrutado escribiendo esos libros maravillosos que escribió con ese sentido del humor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de la ironía, de ¿no? La ironía, de cómo se burlaba risa. de la historia y de muchos temas, ¿no? Claro. Y también alejarnos de ese cliché de que, ay, el poeta, el escritor es sombrío, triste, bohemio. Nah, el escritor puede ser lo más divertido del mundo y no necesariamente tenemos grandes ejemplos de gente que es creador y no bebe, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno que nos estemos alejando de esos clichés. No siempre es así. Entonces, es también muy diverso, ¿no? Es como... Entonces, es divertida. La literatura es divertida y yo creo que debemos de aprender a ver todas estas voces que también nos representan otros tipos de vidas, no necesariamente lo que nosotros tenemos encasillados como poetas o como escritores. Exacto, ahora vemos a muchos poetas y escritoras, ¿verdad? Trabajando normalmente de 8 a 4 de la tarde para ganarse la vida, ¿no? Claro. Porque hay que ganarse la vida, en ocasiones las regalías de los libros y la creación no te da para vivir, ¿no? Claro. Y desafortunadamente tienes que ser un burócrata, una burócrata, ¿no? Sí, sí. Es difícil, yo creo, y es difícil vivir de la literatura. O sea, con esto quiero decir que tengas un libro y que tengas regalías. Yo creo que sí hay muchos que lo logran, pero bueno, son pocos. Y de la poesía es un poco más difícil porque creo que lo que más, no sé si esté tan equivocada, pero siempre creo que lo que más se lee es narrativa, es novelas y cuentos, realmente poesía no tanto, entonces como creo que es difícil que puedas vivir así de la poesía, entonces tienes que trabajar de algo, porque algo vas a tener que vivir, y para poder mantener esta cuestión creativa, ¿no? Y poder dedicarte a... Así es, sí, ya vamos acabando con los clichés que tú decías, ¿no? Sí. De pintores, escritores en un desván, muertos de hambre, ¿verdad? Sí,
Y además en este sistema, ¿no? Que no, el capitalismo hace eso, ¿no? El arte no está valorizado. ¿Qué es lo primero que dicen cuando alguien se dedica a la literatura o al arte en general? No hace nada, ¿no? No, sí hace mucho, ¿no? Y hace también bastante por la sociedad, porque el arte es eso, el arte es poner en la historia la huella de una época. Sí, el arte es combativo, es revolucionario, Claro, ¿no? el arte, sí, el arte, la escritura en su primera instancia es revolucionario. Exacto. Y desafortunadamente, Matza, ya llegamos al final del programa. Yo quisiera que les enviaras un mensaje, ¿verdad? A quienes nos están escuchando, a las nuevas generaciones de creadoras. Ay, qué padre. En especial, ¿qué les recomendarías? Que, bueno, en especial, que no sufran. Yo creo que esa es la primera. Y que el arte, la literatura es una cuestión, no es una cuestión de inspiración, creo que sí es una cuestión de disciplina y una cuestión de pasión y de ilusionarse. Es una cosa, es como el novio, te enamoras día a día de lo que haces, te enamoras día a día de lo que lees y creo que no perder ese enamoramiento, no perder esa pasión es lo que te hace tener una constancia y te hace formarte como escritor, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, yo creo que todos los de mi generación, la mayoría, yo creo que han de decir, estamos en el proceso de formación todavía, ¿no? Nos cuesta mucho para aprender y lo que decíamos hace rato, la literatura es tan vasta que la vida yo creo que no nos ajustaría para leer todo lo que queremos leer, ¿no? Y todo lo que se quiere en algún momento escribir. Así es, Matza, pues muchas gracias por tu presencia el día de hoy. Esperamos continuar platicando, faltaron muchas cosas de qué hablar y nos despedimos de Poliedro Cultural hasta el próximo lunes a la misma hora, 10:30 de la mañana, por la página de Público y Privado.